historia o de estos personajes de que habla la Biblia, que aquí sus nombres son desconocidos. No habla de los nombres de los hijos de ese hombre llamado Jonadab, bendito es el Señor, pero sí habla, bendito es el Señor, o hace buena referencia de ellos, aunque su nombre no aparezca registrado en la Biblia. Bendito es el Señor. Aparentemente la lectura que hemos leído, estos jóvenes, estos muchachos, o ya hombres, bendito es el Señor, recibieron una palabra, recibieron un mandamiento de su Padre. No en el tiempo donde Dios le manda a decir este recado, sino ya en un tiempo más atrás. Ellos habían recibido una palabra de parte de su Padre. Y la palabra que ellos recibieron de su Padre era que no tomasen vino. Bendito es el Señor. Estos personajes de cual habla la Biblia que en estos pasajes bíblicos no eran israelitas, ellos eran gentiles. Bendito es el Señor. Y su padre le dice, no beba vino. Y ellos, esta palabra como que se le metió en el corazón y en la mente a estos jóvenes. Y ellos pusieron en práctica la palabra de su padre. Ellos respetaron el mandamiento de su padre. Ellos obedecieron a esta palabra, bendito es el Señor, y nunca tomaron vino. Y estos jóvenes, vuelvo y les repito, no eran del pueblo de Israel, no eran israelitas, eran gentiles. Pero Dios conoce tanto al que le sirve a Él como aún el que está allá afuera en el mundo. Dios lo conoce y Dios me está mirando. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios nada más está al pendiente de nosotros, pero no es así. Dios también está al pendiente de los que están allá afuera. Dios está mirando lo que ellos están haciendo. Dios está mirando su comportamiento. Dios está mirando su caminar. Dios está mirando cómo ellos se conducen en la sociedad en donde Dios los ha plantado. Bendito sea el Señor. Uno para bien y otro para mal. Recuérdese que en una ocasión dice la palabra hablando, bendito sea el Señor, de un centurión, de Cornelio, bendito sea el Señor. Este hombre no pertenecía al pueblo de Israel, pero dice la palabra que Dios envió un ángel a Cornelio y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tu ofrenda han llegado hasta la presencia de Dios y han hecho memoria de ti. Es decir, que Dios no solamente estaba pendiente de los apóstoles, no solamente estaba pendiente, bendito sea el Señor, de los israelitas que estaban en aquel lugar, sino que también estaba pendiente de Cornelio. Él estaba mirando muy de cerca y estaba siguiendo los pasos de Cornelio, bendito sea el Señor. Y él vio desde el cielo de que Cornelio era una persona piadosa, una persona con temor de Dios, una persona, bendito sea el Señor, que aunque a lo mejor no lo hacía como los israelitas, este hombre daba ofrenda, este hombre oraba al Dios del cielo, bendito sea el Señor. Por esta razón es que el Señor le muestra en visión a Pedro y le dice: mira, ve donde Cornelio, porque él necesita una palabra de parte tuya. Adorado Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra que Cornelio envió a dos criados y a un soldado de su confianza a buscar a Pedro en donde él estaba, bendito sea el Señor. Cuando esta gente fue a llegar en el lugar en donde estaba Pedro, ya el ángel de Jehová había ministrado la vida de Pedro. Bendito sea el Señor. Porque recuérdense que Cornelio era gentil y para los israelitas esto era una abominación entrar a la casa de un gentil. Pero Dios trató con Pedro. Dios le dijo, le habló: mira, ten cuidado con lo que tú hablas, ten cuidado con lo que tú dices, ten cuidado con lo que tú piensas respecto a Cornelio, bendito sea el Señor, porque yo lo he limpiado, yo lo he santificado en pocas palabras, bendito sea el Señor. Y este hombre, Pedro, mire, fue con tanto temor y tanto cuidado, de tal manera que se pensó o se podía pensar de que Cornelio también pertenecía al linaje de los israelitas. Pero era que Dios ya había tratado con este hombre llamado Pedro.
Ya Dios le ha ministrado a este hombre, bendito sea el Señor. Y a veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que están allá afuera. Y hay personas que están allá afuera esperando la palabra que tú tienes de parte de Dios para su vida. Hay personas que están esperando que un cristiano se le acerque y le diga la palabra que tú tienes que decirle de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Dios a nosotros nos ha llamado para que nosotros seamos luz en medio de la tiniebla. De aquellos que hablan en oscuridad, de aquellos que andan en tiniebla, de aquellos que hablan equivocadamente, bendito sea el Señor. Entendiendo con el temor de Dios de que hay un Dios en los cielos, bendito sea el Señor. Aún no ha llegado, o aún no ha ido aquella persona de parte de Dios y le ha dicho lo que ellos tienen que escuchar, pero tienen temor de Dios, tienen reverencia de Dios y hacen la cosa conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y muchas veces nosotros, como cristianos, pues pensamos que la salvación es solamente para nosotros, como pensaban los israelitas. Gloria a Dios, aleluya. Dios debe entender de que ellos estaban equivocados. Como le dio esta enseñanza tan tremenda a Jeremías. Bendito sea el Señor. ¿Usted sabe por qué Dios hizo este ejemplo con Jeremías? Bendito sea el Señor. Porque el mandamiento o la enseñanza, el consejo que estos muchachos habían escuchado, no era un consejo espiritual. No era un consejo de que apercíbete que Cristo viene y tu alma se puede perder. No era un consejo de que siga a Dios. El consejo es un consejo como le puede dar un padre secular a cualquier hijo. Mira, amigo, trata de dejar la bebida, trata de dejar la calle. Bendito sea el Señor. Hasta un padre allá afuera puede aconsejar a un hijo de esta manera. Y lo que le llamó a Dios la atención fue de la manera que estos muchachos obedecieron a la voz de su padre. Y él quiso usar esta ilustración en contra del pueblo de Israel, porque él le dice al pueblo de Israel: desde temprano he hablado contigo, pero tú no me has escuchado. Bendito sea el Señor. Y el Señor se remonta allá cuando estaba en Egipto, viviendo como esclavo. Y Dios le prometió sacarlo de aquella condición de vida espiritual y secular en la cual estaban viviendo. Bendito es el Señor. Dios le prometió que le iba a sacar de aquel lugar con brazos extendidos, con manos fuertes. Fue una promesa de Dios. Y cuando Dios llevó a cabo o ejecutó lo que le había prometido a su padre antes de ello, entonces Dios le dio mandamiento. Dios le dio estatuto. Dios le aconsejó. Bendito sea el Señor. Recuerden que en la Biblia aparece, en los libros de los jueces o en Josué, que aparecen algunas naciones en las cuales Dios no permitió que el pueblo de Israel pelease con Dios, o que no lo derrotara. ¿Para qué? Bendito sea el Señor, para Dios probar al pueblo de Israel. Porque de una u otra manera nosotros aquí en esta tierra tenemos que ser probados. Bendito es el Señor. El plan de Dios llevar a esta gran multitud al lugar que Dios había señalado era la trayectoria de 40 días. 40 días de camino. Pero por la desobediencia de este pueblo, porque no escucharon, no acataron, no dieron, no pusieron oído a la palabra de Dios, cada día se le convirtió en año. Cada día se le convirtió en año. Bendito es el Señor. Si obedece a Dios será bendecido. Estos muchachos obedecieron a su padre secular. Gloria a Dios. Y esto a Dios le agradó. Bendito es el Señor. Y a lo mejor ellos no conocían o nunca habían leído en donde habla la Biblia, en el libro de Éxodo, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra sean alargados. A lo mejor ellos no leyeron esa parte ahí.
padre. Y no le preguntaron, no le indagaron, no lo confrontaron, preguntándole, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tú me dices que no veo a mí? Bendito sea el Señor. Es algo ya común entre los hijos. Usted le dice a un hijo, mira, no hagas tal cosa. ¿Y por qué? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Mira, por la respuesta. Pero estos muchachos no indagaron. Bendito sea el Señor. En el verso 12 del mismo libro de Jeremías, capítulo 35, del verso 12 al verso 19, es donde Dios empieza a hablar con Jeremías y le dice, mira, ve a donde los hijos de Jonadab y dile que vayan contigo al aposento de Jehová. Y cuando lleguen allí, tú le vas a ofrecerle vino a beber. Y Dios sabía que ellos no bebían vino. Dios lo sabía. Pero Jeremías no. Porque Dios quería darle una enseñanza a Jeremías y al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Y cuando Jeremías va y habla con aquellos jóvenes y le dice, mire, vamos al aposento para que beban vino. Se pararon y no, nosotros nunca hemos bebido vino. Porque nuestro padre lo dijo, no beban vino. Bendito sea el Señor. Miren, la cosa no es tan sencilla, porque nosotros lo vemos tan sencillo, tan insignificante, donde Dios manifiesta su gloria y su misericordia. En que estos muchachos, aún siendo gentiles, aún no siendo del pueblo de Israel, obedecieron a su padre de una manera, bendito sea el Señor, vamos a decirlo así, más que a Dios. Porque cuando Jeremías habló con ellos, Jeremías fue de parte de Dios y le dijo, Jehová me dijo que le diga a ustedes. Pero estos muchachos tenían una palabra que venía por los huesos. Estos muchachos, cuando recibieron esta palabra, bendito sea el Señor, que ellos pusieron esta palabra en práctica, ellos vieron la bendición de obedecer a su padre, bendito sea el Señor. Y ellos dijeron, no, es que de aquí no nos saca nadie, bendito sea el Señor, porque queremos seguir siendo bendecidos de parte de Dios. Y no se le quiero bendir. Y Jehová actualmente le dice al pueblo de Israel, mandé a mi siervo los profetas y le hablaron en muchas ocasiones y ustedes no han dado oído a mi palabra ni obedecido. Dios hablando al pueblo que adoraba, al pueblo que sacó con mano fuerte de Egipto, con mano poderosa. Bendito sea el Señor. Ahora yo voy a pedirle a usted que usted mire a su alrededor. Usted puede dar una vuelta a la cabeza, haga. Y mire a alguien que sea israelita. Bendito sea el Señor. Es decir, que en aquel tiempo el mandato o el mandamiento de Dios fue para el pueblo de Israel. Pero por causa de que nosotros hemos pasado a ser el israelita espiritual, esta promesa, esta palabra, este consejo, este mandamiento se traspasa a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora yo le voy a hacerle una pregunta. ¿Desde qué tiempo Dios te está diciendo que obedezca su palabra? Bendito sea el Señor. Estos muchachos inmediatamente recibieron la palabra de sus padres, nunca bebieron vino. Y Dios, esto lo resaltó. ¿Por qué? Porque Dios resalta lo bueno. Dios reconoce al que se esfuerza. Dios reconoce al que se somete. Dios no está mirando
Bendito sea el Señor. Todo cuando nosotros hacemos. Mire, el día pasado, creo que fue el domingo de retiro, cuando iba a hablar de la reflexión, o un domingo antes, le decía que la iglesia ha sido sacudida un domingo antes. Después de la campaña, después de la convención para acá, mire, la iglesia ha sido sacudida de una manera terrible. Bendito sea el Señor. Ha sido sacudida de una manera tan terrible el que todavía tenía una uva en la rama cuando se sacudió esa iglesia. Bendito sea el Señor. Y después vino la reflexión, vino esa palabra, esa oración del hermano Daniel, nuestro hermano José Familia. Después vino el mensaje de la palabra que cuando yo iba para entregar, yo decía, Señor, ponle la tapa al pobre. Y el Señor se la pidió. Bendito sea el Señor. Mire, no fue la misma gloria de Dios. Y yo mismo decía para mi hijo, voy a tener que comprar tapabocas, no me más cariño. Porque hay cosas que serán manchadas. Y lo más feo cuando te andan con la mano de mano. Para que no se la vea, porque es una bandera. Bendito es el Señor. Y anoche, mire, me hubiese gustado que usted estuviese aquí para el mensaje y escuchase el mensaje de Dios. Bendito mensaje, bendita palabra. Bendito es el Señor. No voy a hacer todo lo que hizo nuestro hermano Daniel Castillo, que fue el que predicó ahora. Pero él predicaba vaso de honra y vaso humilde, vaso de deshonra. Y hizo una comparación de un vaso de cristal a un vaso blanco. Y hay gente que ciertamente empieza como un vaso de oro, un vaso precioso, un vaso que Dios lo utiliza. Pero al cabo del tiempo, empieza a escuchar, empieza a ver, empieza a hacer y empieza a hablar cosas que no son del agrado de Dios. Y aunque sigue siendo un vaso de honra, pero está lleno de cosas que no son de la gracia. No sé si me entendieron. Amén. Pero estos muchachos le prestaron oído al consejo de su padre. Miren, los padres somos tan especiales que muchos queremos lo mejor para nuestros hijos, o lo que nosotros no pudimos alcanzar. Y trabajamos para ello. Bendito sea el Señor. Muchas veces los padres nos esforzamos y trabajamos para que nuestros hijos, ese es el pensamiento de nosotros, para que nuestros hijos como que no cojan esta lucha y que le vaya como nos ha ido a nosotros en la vida secular. Y esto es el pensamiento de todo padre, que mis hijos no pasen lo que yo pasé. Y este hombre, aparentemente, él no bebía, porque si hubiese bebido, los hijos no pueden haber dicho, no, pero que tú bebes, ¿cómo que no bebes? Este hombre hacía los reyes. Y los hijos lo veían. Yo no, pero si él me está diciendo de que no bebamos, y él no bebe, por algo yo le voy a decir. Esto lo dice porque quiere lo mejor para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Dios trae una palabra a nuestra vida, usted cree que es para que yo me zapatee, o para que yo ponga cara, o para que yo coja pillo, o para que yo diga, ay, que tú no me quieres, sí, él me ama. Claro que él me ama. Por eso que él se digna hablar a mi vida, para que yo entienda que estoy torcido y tengo que enderezarme. Bendito sea el Señor. Y Dios ha hablado no solamente para la asamblea. Vuelvo y le digo que esa palabra que
llorar con mi hermano. Sí, llorar con mi hermano. Porque aquí el que no coge de un pie, coge del otro. Y el que no coge, el que no coge vuela. Pero Dios nos ama tanto que Dios todavía tiene la esperanza de que nosotros también permanecemos. Por eso fue esta ilustración, esta enseñanza, este ejemplo a Jeremías. Bendito es el Señor. Mire, todavía estamos a tiempo. Todavía el pueblo de Israel estaba a tiempo. Bendito es el Señor. Si usted ve el libro de Jeremías, del capítulo 33 hasta aquí hasta el 35, Dios que lo quería librarlo a él era de la cautividad de Babilonia. Aleluya. Nabucodonosor estaba preparado para ir a sitiar a Judá y a Jerusalén. Y el Señor no quería librarlo de esta esclavitud, porque estaba bueno ya 400 años en Egipto. Bendito es el Señor, que de hecho el pueblo de Israel duró más tiempo como esclavo que como libre. Porque si usted lee el libro de los jueces, ahí vienen que duraron 20 años con los filisteos siendo esclavos, que duraron 20 años con otros padres, con otras naciones siendo esclavos, es decir, que duraron más presos que sueldos. Y así el cristiano que está más preso que sueldo. Gloria a Dios, aleluya. Poder en Cristo. Pero Dios no quiere librarle de toda esta maldición, porque esto es maldición que viene por causa de la desobediencia. Bendito es el Señor. Por eso es que el que obedece, Dios lo bendice.